Ruth Brooks tenía 70 años y había pasado gran parte de su vida sosteniendo a los demás. Primero a su esposo, un hombre lleno de sueños que rara vez se concretaban, y luego a su hijo Marcus, que parecía vivir encadenado a sus propios errores. Aún así, ella mantenía la convicción de que la familia debía estar por encima de todo. Por eso, cuando Marcus la llamó desesperado diciendo que iba a perder la casa, no dudó. Sacó sus ahorros, $80,000, y se los entregó. Aunque firmaron un contrato, en el fondo ella no quería papeles ni garantías. Lo que quería era creer que ese gesto era suficiente para proteger la armonía familiar. Durante las primeras semanas recibió llamadas, fotos de los nietos, mensajes cariñosos que le daban la ilusión de que había hecho lo correcto. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a notar grietas que la inquietaban. Marcus y su esposa Rebecca ya no la invitaban con la misma frecuencia, y las excusas para no recibirla se volvían más elaboradas. Ruth intentaba convencerse de que era normal, de que la vida ocupada de una pareja joven con hijos justificaba la distancia, pero algo no cuadraba. Su intuición le decía que había una verdad incómoda detrás de esas sonrisas forzadas y respuestas evasivas. Aquella sensación, todavía difusa, fue creciendo hasta llegar al día en que todo se quebró. Ese día empezó como cualquier otro, pero acabaría demostrando que su generosidad había sido convertida en un arma contra ella. Un sábado por la mañana, Ruth decidió pasar por sorpresa a la casa de Marcus. No había avisado, porque en las últimas semanas él siempre encontraba algún motivo para evitarla: trabajo, cansancio, reuniones escolares. Cuando estacionó frente a la casa, lo primero que llamó su atención fue el coche nuevo en la entrada, brillante, con matrícula recién sacada. Pensó que debía ser de algún vecino, pero al acercarse confirmó que pertenecía a su hijo. Sintió un vacío en el estómago. Había escuchado que la situación financiera era insostenible, que estaban al borde de perderlo todo, pero allí estaba la prueba de que algo no encajaba. Con un nudo en la garganta tocó el timbre, esperando ver a sus nietos. Rebecca fue quien abrió la puerta. Su rostro se tensó al verla, como si la visita inesperada le resultara una intrusión. Aún así, la dejó pasar. Dentro de la casa, Ruth notó otro detalle que la descolocó. La mesa estaba preparada para una cena elegante, con copas de vino y platos que jamás habría comprado si realmente estuvieran en crisis. Incluso vio en la cocina cajas de productos caros y flores frescas en cada rincón. Minutos después, Marcus apareció, sorprendido y algo incómodo, intentando disimular con abrazos. Ruth trató de sonreír, pero por dentro sentía cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de la peor manera. Su dinero no había servido para salvar el hogar de su hijo, sino para financiar lujos. Ruth intentó no acusar a nadie ni armar una escena. Caminó por el pasillo, saludó a los niños, notó mochilas nuevas y juguetes caros, detalles que confirmaban la sospecha que le quemaba el estómago. Marcus hablaba rápido, cambiando de tema, señalando pequeñas mejoras en la casa como si quisiera distraerla. Rebecca aportaba comentarios medidos, del tipo que justifican gastos como necesarios, cuando ya se tomó la decisión. En la cabeza de Ruth, la cifra de los 80,000 se partía en compras, cuotas, cenas, cuotas de tarjetas, todo ajeno a la urgencia que supuestamente los había empujado a pedir ayuda. No necesitó discutirlo. El aire ya estaba cargado de una incomodidad que todos reconocían. Ella se marchó más tarde con una sonrisa que no sentía, diciéndose que lo importante era estar cerca de sus nietos y que quizá estaba exagerando. Sin embargo, esa noche en su habitación, revisó mentalmente cada señal y entendió que la distancia no era casualidad, era una forma de mantenerla fuera mientras el dinero se evaporaba. Días después, llegó la invitación que parecía un parche de cariño. Sobre una herida abierta, Marcus propuso que Ruth pasara el feriado con ellos y que, si le gustaba,
pensaran en vivir juntos, para estar más unidos. En la superficie sonaba tierno. En el fondo, a ella le sonó a trato donde la independencia se entregaba a cambio de compañía. Imaginó horarios impuestos, cocina siempre a cargo, cuidados de los niños como obligación, y su pequeño departamento en la comunidad de jubilados, quedando vacío y luego prescindible. Aún así, aceptó ir al viaje del feriado, porque quería ver a los nietos, y porque todavía quedaba una parte de ella que deseaba que todo se enderezara. Empacó una maleta pequeña con ropa cómoda, sus medicamentos ordenados en un pastillero, documentos en un sobre plástico, y unos regalos baratos pero pensados para las criaturas. Se prometió a sí misma que pondría límites si aparecían exigencias disfrazadas de afecto. Y se preparó para un fin de semana que, sin saberlo, le iba a cambiar la vida. El viaje comenzó con una tensión silenciosa que Ruth intentaba no reconocer. En el auto, Marcus conducía mirando fijo al frente. Rebecca revisaba el teléfono sin hablar y los niños dormitaban en el asiento trasero. Ella había preparado pequeños juegos y dulces para entretenerlos, pero nadie le prestaba demasiada atención. En su interior repetía que solo quería disfrutar de esos días, que no importaba lo que hubiera descubierto en la visita anterior, que la familia valía más que los resentimientos. Sin embargo, las miradas esquivas de su hijo y el tono cortante de Rebecca cuando respondía a cualquier comentario iban minando esa ilusión. Era como estar en un viaje compartido, pero sin pertenecer realmente a él. Cuando el auto se detuvo en un mirador remoto, Ruth pensó que era una pausa para descansar y estirar las piernas. El paisaje era desértico, con montañas a lo lejos y un viento seco que le enredaba el cabello. Se bajó despacio, buscando aire, y fue entonces cuando Marcus se acercó con una expresión dura, nada parecida al hijo que había criado. Le habló del dinero, de la deuda que no tenía sentido mantener entre ellos, de lo injusto que resultaba que ella lo reclamara cuando lo que había hecho era salvar a la familia. Rebecca se unió a la escena, más frontal todavía, acusándola de poner el dinero por encima de los nietos. Ruth trató de defenderse, de explicar que no era cuestión de amor, sino de respeto, pero sus palabras se perdían en un aire cargado de reproches. Fue en ese momento cuando la realidad se quebró en pedazos. El intercambio subió de tono en cuestión de segundos. Marcus insistía en que debía perdonar la deuda, que era solo dinero, y que la verdadera prueba de amor era soltarlo. Ruth, con la voz temblorosa pero firme, dijo que no podía aceptar esa manipulación, que había trabajado toda su vida para ahorrar, y que ya había sacrificado demasiado por ellos. Rebecca cruzó los brazos y lanzó frases crueles, recordándole que estaba vieja, que debía agradecer tener un lugar en su familia, que sin ellos no era nadie. Cada palabra fue como un golpe seco que no se olvida. Ruth sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se sostuvo en el borde de la baranda, con la dignidad que le quedaba. Lo que ocurrió después fue el golpe más bajo de todos. Marcus se giró. Hizo un gesto rápido a Rebecca, y sin más, subieron a los niños al coche. Ruth pensó que era una forma de presionarla, que volverían en minutos, pero en lugar de eso escuchó el ruido del motor encendiéndose y el vehículo alejándose entre la polvareda del desierto. Se quedó inmóvil, con su maleta aún en el suelo, su bolso con los medicamentos en el asiento trasero y el viento seco pegándole en la cara. Tardó en comprender que la habían dejado ahí, sola, sin agua, sin transporte y a kilómetros de cualquier pueblo. La sensación no era solo de abandono físico, era la confirmación brutal de que, para su propio hijo, ella era prescindible. Durante varios minutos, Ruth permaneció quieta, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. El silencio del lugar era abrumador, interrumpido solo por el zumbido del viento y el eco lejano de algún vehículo en la carretera. Miraba la carretera vacía con incredulidad, preguntándose si regresarían para reírse, si aquello era una broma cruel que acabaría pronto.
pero los minutos se convirtieron en casi una hora, y lo único que crecía en ella era la certeza de que la habían abandonado de verdad. Sentía la boca seca, el corazón golpeando con fuerza y una mezcla de rabia y tristeza que le apretaba el pecho. Pensó en los $80,000, en las llamadas falsas, en cada vez que se había dejado convencer de que era exagerada, y entendió que esa escena no era improvisada, había sido planificada. Finalmente, un joven que trabajaba en una gasolinera cercana pasó por el mirador con su camioneta. La vio de pie, sola, con la expresión descompuesta, y se detuvo preocupado. Ruth apenas pudo explicarle entre lágrimas lo que había sucedido, pero el muchacho no necesitó detalles para darse cuenta de que estaba frente a una mujer mayor, vulnerable y en shock. Le ofreció llevarla al pueblo más cercano, donde ella pudo llamar a su hermana Helen. Cuando escuchó la voz de Helen al otro lado de la línea, no pudo contener el llanto. Sentía vergüenza, humillación y una profunda desolación, pero también un alivio inmenso de no haberse quedado varada para siempre en ese lugar. Cuando Helen llegó al pequeño pueblo para recogerla, el impacto fue inmediato. Al ver a su hermana mayor, sentada en un banco, con la ropa arrugada, el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar, sintió una mezcla de compasión y enojo. Ruth intentaba explicarle lo ocurrido entre sollozos, pero Helen la interrumpió con firmeza. Ellos siempre fueron así, tú simplemente no querías verlo. La frase cayó como un balde de agua helada, porque Ruth sabía que era verdad. Recordó todos los préstamos pequeños, las excusas, las veces en que Marcus la hacía sentir culpable si no lo ayudaba. Ahora, después de haber entregado sus ahorros y su confianza, se veía con claridad que todo había sido parte de un patrón de abuso emocional y económico que llevaba años. De regreso en casa de Helen, Ruth trató de descansar, pero apenas podía cerrar los ojos sin revivir el sonido del motor alejándose en aquella carretera desierta. El golpe psicológico había sido tan fuerte como el abandono físico. En medio de esa tormenta de emociones, descubrió que Marcus y Rebecca no solo la habían dejado sin ayuda, habían usado su tarjeta de crédito en su ausencia. Los extractos mostraban compras recientes en restaurantes y tiendas de lujo, justo en los días en que ella había estado atrapada en el desierto. Esa constatación terminó de romper algo dentro de ella. No se trataba solo de ingratitud, era un abuso deliberado. Fue entonces cuando comprendió que, si no ponía un límite definitivo, seguiría siendo tratada como una fuente de dinero desechable hasta el final de sus días. La decisión de no seguir siendo víctima surgió en medio de una noche de insomnio. Ruth se levantó de la cama, encendió la lámpara y empezó a revisar cada recibo, cada transferencia, cada extracto bancario que había guardado con meticulosidad durante meses. Verlo todo en orden, con fechas y montos, la llenó de una mezcla de indignación y determinación. Ya no era solo una cuestión de recuperar dinero, sino de recuperar su dignidad. Al amanecer, llamó a un abogado recomendado por un vecino de Helen y le contó lo sucedido con la voz todavía quebrada, pero sin esconder detalles. El abogado la escuchó en silencio y, al final, le dijo algo que le devolvió un poco de fuerza. Esto no es solo un problema familiar, es un delito. Con su guía, Ruth contrató también a un investigador privado. Los días siguientes fueron intensos, llenos de revelaciones dolorosas. Descubrieron que Marcus tenía un serio problema con las apuestas y que había acumulado deudas en diferentes estados. Rebecca, por su parte, mantenía un estilo de vida ostentoso que exhibía en redes sociales, publicando fotos de cenas caras y viajes breves, mientras se refería a su suegra como una ingenua o incluso como una trouxa. Lo más impactante fue descubrir que no era la primera vez que ambos engañaban a un familiar mayor. Había antecedentes de otros parientes a los que habían manipulado para conseguir dinero. Incluso encontraron mensajes donde planeaban irse a México con los niños y empezar de cero con identidades falsas. Cada dato era un cuchillo, pero también una razón más para que Ruth
sostuviera su decisión de enfrentarlos hasta el final. La batalla judicial comenzó con un golpe bajo. Marcus y Rebecca presentaron una denuncia falsa en servicios sociales, afirmando que Ruth era una mujer desequilibrada que había abandonado a sus nietos en varias ocasiones. La intención era clara: desviar la atención y desmoralizarla. Para Ruth, leer esas acusaciones fue como recibir una puñalada, porque no solo atacaban su integridad financiera, sino también su papel más sagrado, el de abuela. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Su abogado consiguió pruebas médicas recientes que demostraban que Ruth estaba en perfecto estado cognitivo y físico, y recopiló testimonios de vecinos y amigos que daban fe de su vida independiente y organizada. Cada documento presentado era una piedra que derribaba la narrativa falsa que Marcus y Rebecca intentaban construir. Los meses siguientes fueron un desfile de audiencias, declaraciones y contrainterrogatorios. Ruth asistía a cada sesión con el corazón acelerado, pero con la frente en alto. A veces dudaba de tener la energía suficiente para continuar, pero recordaba la imagen de aquel coche alejándose y encontraba fuerzas donde no creía que quedaban. Fue durante ese proceso que la investigación se amplió. La policía y luego el FBI descubrieron que Marcus y Rebecca no actuaban solos. Formaban parte de una red más amplia dedicada a estafar a adultos mayores en distintos estados, moviendo cientos de miles de dólares bajo fachadas de préstamos familiares o inversiones ficticias. Lo que comenzó como un caso de traición doméstica se transformó en una investigación criminal a gran escala. La caída de Marcus y Rebecca fue tan abrupta como inevitable. Con las pruebas acumuladas por la fiscalía, los registros bancarios y las publicaciones en redes sociales de Rebecca mostrando lujos, el caso se volvió imposible de sostener para ellos. La policía los detuvo cuando intentaban cruzar la frontera hacia México con pasaportes falsos y los niños en el asiento trasero. La noticia llegó a Ruth a través de una llamada de su abogado. Los atraparon. Ella permaneció en silencio unos segundos, procesando esas palabras. No había alegría inmediata, solo una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque fueran culpables, seguían siendo su hijo y la madre de sus nietos, y esa verdad le desgarraba el corazón. El juicio que siguió reveló la magnitud del daño. Decenas de ancianos, engañados en distintos estados, sumas millonarias desviadas y un patrón de manipulación que iba mucho más allá de lo que Ruth había imaginado. Cuando los fiscales mostraron fotos de Rebecca en hoteles de lujo y comprobantes de apuestas de Marcus, Ruth sintió una punzada de vergüenza, como si las acciones de ellos mancharan su propio apellido. Pero al mismo tiempo comprendió que enfrentar esa realidad con la cabeza en alto era parte de su sanación. No se trataba de esconderse, sino de aceptar que había sido víctima y que ahora estaba ayudando a que la verdad saliera a la luz. Tras la detención y el juicio, Ruth comenzó un proceso lento pero firme de reconstrucción. Con la ayuda de su hermana Helen y de su abogado, logró recuperar una parte del dinero gracias a la incautación de bienes y a la venta de la casa que Marcus y Rebecca habían comprado con lujos indebidos. No era la suma completa, pero significaba mucho más que cifras. Era la prueba de que su voz había tenido peso, de que había logrado que la justicia se impusiera donde antes solo había abuso y manipulación. Poco a poco fue recomponiendo sus cuentas y reorganizando su vida, no ya como alguien que vivía pendiente de las necesidades de los demás, sino como una mujer que entendía el valor de protegerse a sí misma. Lo más inesperado llegó después: los servicios sociales. Tras comprobar la situación de los niños y el encarcelamiento de sus padres, le ofrecieron a Ruth la posibilidad de hacerse cargo de la custodia temporal de sus nietos. La noticia la desbordó de emociones. Sentía miedo por su edad y por las responsabilidades que aquello implicaba, pero también una ternura inmensa. Por primera vez en décadas, no se trataba de dar dinero ni de sostener errores ajenos, sino de ofrecer un hogar sincero y seguro. Con el apoyo constante de Helen, aceptó. Así,
La casa que alguna vez fue sinónimo de soledad en la comunidad de jubilados se transformó en un espacio lleno de risas infantiles y de rutinas familiares que las Labonaspua devolvían a la vida. Los primeros días con los nietos fueron un torbellino de ajustes. Ruth tuvo que reorganizar su rutina por completo. Preparar desayunos temprano, coordinar horarios escolares, revisar tareas por la tarde y, al mismo tiempo, atender sus propias necesidades de salud. Había noches en que terminaba exhausta, con dolor en las rodillas y la espalda, pero aún así se iba a dormir con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. Cada "gracias, abuela", espontáneo de los niños. Era una caricia que borraba lentamente las cicatrices de lo vivido. Sabía que no podía reemplazar la ausencia de los padres, pero también sabía que podía ofrecerles lo que Marcus y Rebecca habían perdido en medio de su ambición: estabilidad y cariño genuino. Con el paso de los meses, Ruth comenzó a mirarse al espejo de otra manera. Ya no veía a la mujer frágil, dispuesta a darlo todo para ser aceptada, sino a alguien que había sobrevivido a la traición más dolorosa y había salido fortalecida. Cuando caminaba por el vecindario con sus nietos de la mano, sentía que recuperaba no solo su lugar en la familia, sino también el respeto que siempre le había faltado. Helen, que la acompañaba en cada paso, solía decirle que al fin había aprendido a ponerse en primer lugar. Y aunque Ruth aún llevaba consigo la pena de tener a su hijo en prisión, ahora entendía que proteger su dignidad había sido la única forma de salvarse a sí misma y de ofrecer un futuro mejor a los niños. El día que recibió oficialmente la custodia de los nietos, Ruth sintió que se cerraba un ciclo. Firmó los documentos con la mano temblorosa, pero con el corazón en paz. Había atravesado meses de audiencias, de revisiones, de visitas de trabajadores sociales que inspeccionaban su hogar para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cada paso era un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida desde aquella mañana en el mirador, donde fue abandonada como si no valiera nada. Ahora, al sostener las manos de Minnevocencies, los niños mientras salían del tribunal, sintió que la vida le había devuelto un propósito que no dependía de complacer, ni de ceder ante las exigencias de otros, sino de proteger lo que realmente importaba. Ruth también empezó a compartir su historia en pequeños grupos de apoyo para personas mayores víctimas de abuso financiero. Al principio le costaba hablar sin quebrarse, pero descubrió que su testimonio no solo la liberaba a ella, sino que servía de advertencia y esperanza para otros. Varias personas se le acercaban después de las reuniones para agradecerle por darles valor y por demostrar que nunca es tarde para decir basta. Esa conexión le dio un sentido de comunidad que nunca había experimentado. Por primera vez en muchos años, dejó de sentirse usada y comenzó a sentirse escuchada, respetada y, sobre todo, dueña de su vida. El tiempo le enseñó a Ruth que la verdadera fuerza no siempre se mide en la capacidad de sostener a otros, sino en el coraje de poner límites cuando es necesario. Ya no se definía como la madre sacrificada o la viuda que cargaba silenciosamente con todo. Ahora se reconocía como una mujer que había sobrevivido a la manipulación más cruel y que había transformado esa herida en una oportunidad de renacer. Cada día con sus nietos era una confirmación de que había tomado la decisión correcta: protegerse y protegerlos, aunque eso significara romper con el hijo al que tanto había amado. A los 70 años, Ruth finalmente entendió que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Había pasado de ser la mujer dispuesta a darlo todo por un poco de aceptación, a convertirse en alguien que exigía respeto y justicia. Mirarse al espejo ya no era un recordatorio de pérdidas, sino una celebración de resistencia. Su historia, contada en foros y en grupos de apoyo, inspiraba a otros a no permitir abusos, sin importar la edad ni las circunstancias. Ruth sabía que no podía cambiar el pasado, pero cada día se levantaba con la certeza de que había ganado algo mucho más valioso que el dinero: la libertad de vivir con la cabeza en alto.